En este módulo veremos cómo iniciar la combinación de correspondencia usando Microsoft Word 2010 mediante el asistente para combinar correspondencia. Una vez estando en nuestro documento, vamos a dar clic en la cinta o ficha que se denomina correspondencia y en el grupo iniciar combinación de correspondencia damos clic en este botón y nos iremos hasta la última opción donde dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Esto abre un panel de tareas del lado derecho donde nos va a ir preguntando, haciendo preguntas para que nosotros le demos la información a Word y nos ayude o nos asista hasta que completemos la tarea de lograr la combinación de correspondencia. La primera pregunta o primer paso de un total de 6 nos interroga qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una carta, si van a ser mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o una lista de direcciones. El proceso prácticamente es igual en cada uno de estos tipos de documento. Para este ejercicio vamos a trabajar con una carta. Como ya está nuestra opción activada, ahí la dejamos y en la parte de abajo tenemos la liga que dice siguiente, que se llama inicia el documento y le damos clic. El segundo paso nos pregunta cómo deseamos configurar las cartas. ¿Sí? Aquí es si la primera opción es utilizar el documento actual, es decir, si este documento en el que estamos va a ser nuestro documento principal, o pudiésemos elegir una plantilla o un documento que ya exista. ¿Sí? Si damos clic aquí, ya podemos aquí en esta parte decirle abrir y elegir un documento de Word que ya hayamos editado previamente. Para este caso vamos a usar el documento actual. ¿Sí? Damos clic a siguiente y ya estamos en el paso 3. El paso 3 es de los más importantes porque aquí elegimos de dónde vamos a sacar la información que se va a plasmar en nuestra combinación de correspondencia. Puede ser utilizar una lista existente que, como por ejemplo una base de datos de Excel, de Access, incluso una tabla de Word, o podemos usar la lista de contactos que ya existe en Outlook, o de plano, si no contamos con ella, nosotros en este instante crear una lista nueva. Por lo general ya tenemos nuestra base de datos, entonces vamos a elegir la primera opción y la vamos a ubicar en el botón o liga examinar. Ubicamos nuestra carpeta en donde está nuestro archivo, la seleccionamos y la abrimos. ¿Sí? Nos va a salir esta ventana en donde nos está describiendo el nombre de la hoja del libro que se está abriendo. ¿Sí? Ahí nos da las fechas de modificación, de cuándo fue creado, y este checkbox nos establece que la primera fila contiene los encabezados de columna que darán origen a los diferentes campos o variables. Por lo general aquí casi en automático le damos en aceptar. ¿Sí? Y nos aparece esta ventana en donde podemos examinar nuestra tabla. Ahí vemos los nombres de los campos que son los encabezados de columna. Aquí observamos, en este caso es una base de datos que habla de cursos que se imparten, fechas de inicio, de término, los horarios, el turno, el instructor que lo imparte y a qué tipo de curso pertenece. Muy bien, esto ya es buena seña de que nos conectamos de manera adecuada a nuestra base de datos. Esta columna donde tenemos estos checkbox pudiésemos desactivarlo en el caso que dijéramos que alguno de estos renglones o registros no los quisiéramos incluir. En este caso vamos a incluirlos todos. Simplemente se selecciona. En la parte de arriba tenemos unas listas desplegables donde pudiéramos elegir o hacer un filtro de qué tipo de curso queremos incluir en la combinación de correspondencia. Aquí podemos abrir y especificar si quiero todos, ¿sí? O hacer aquí por ejemplo voy a elegir avanzado y aquí podríamos nosotros decir, a ver, quiero ver los cursos
que sean de, por ejemplo, vamos a poner ahí Windows. ¿Sí? Le debemos aceptar. Entonces se hace un filtro y solamente son tomados los cursos que son de este tipo. Observemos que la flechita cambia de color. Si yo me arrepiento y digo no, siempre no, quiero que salgan todos mis cursos, damos clic en todos y son los que vamos a incluir. Muy bien. Ahora vamos a aceptar. Ok, y con eso terminamos el tercer paso. Ya estamos listos para continuar. Aquí ya nos aparece una liga que dice editar lista de destinatarios. ¿Sí? Voy a dar clic y nos regresa nuevamente a la ventana. Ahí pudiéramos, como ya acabamos de ver, hacer un filtro o seleccionar o deseleccionar algún registro. Muy bien. Vamos a continuar con el paso número 4. En el paso número 4 se llama escriba la carta. Aquí es donde es el momento en donde nosotros ya tenemos que redactar el contenido del documento. Vamos a continuar con el paso 4 de esta combinación de correspondencia. Aquí ya corresponde escribir la carta. Entonces en este documento actual, que en este momento se llama documento 1, vamos a redactar el texto. Vamos a redactarlo rápidamente. ¿Sí? Aquí estamos colocando ya un texto. ¿Sí? Sobre este vemos que ya está el cuerpo, la estructura de la carta, pero hay puntos en donde hace falta aclarar la información. Por ejemplo aquí que se dice que por este conducto hago de su conocimiento que en base a su solicitud se me ha asignado la tarea de impartir en sus instalaciones el curso de. Entonces aquí falta el nombre del curso. Vamos a poner nuestro cursor en ese lugar. ¿Sí? Vamos a dar un espacio para que no se pegue el texto con la palabra de. Y aquí lo importante es en el panel de tareas, en el link que dice más elementos, ahí le vamos a dar un clic y va a aparecer la lista de los campos. ¿Sí? Aquí aparecen los campos de combinación. Vamos a elegir el campo curso, dado que este contiene el nombre del curso. Le damos clic en insertar y vamos a observar que ya se insertó un texto especial que lo identifica como un campo. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice, el cual iniciará el próximo. Ahí va la fecha de inicio. Entonces ponemos su cursor en ese punto. Damos clic en el link más elementos. Y tenemos vamos a elegir el campo inicio que contiene la fecha. Damos insertar y ya se colocó. Cerramos nuestro cuadro de diálogo y continuamos. Y concluyendo él, entonces aquí va la fecha de término. Igual ponemos su cursor, damos clic en el link más elementos y vamos a elegir término. ¿Sí? Vamos a insertar y ya se colocó. Aquí mismo dice en el turno, entonces ahí tenemos que colocar el campo del turno correspondiente. Tenemos que cerrar nuestra ventana, poner nuestro cursor en el punto donde va el nombre del campo y ya damos clic nuevamente en el link y ya vamos a ubicar el turno. Vamos a insertar y ya se colocó. Bien, hay que terminar la carta ahora que dice con un horario de. Entonces después de la palabra de tendrá que ir el campo horario. Damos clic nuevamente al link más elementos y buscamos el horario. Por aquí está horario. Muy bien, lo insertamos. Vamos a cerrar. Aquí es muy importante cuidar que haya una separación de un espacio entre la palabra y el campo para que no se vaya a pegar una palabra con otra. En la firma de este documento lo va a firmar el instructor. Vamos a poner nuestro cursor en ese punto, damos clic a más elementos y vamos a ubicar el nombre del instructor, que así se llama el campo instructor. Lo insertamos
Ya quedó. Ya para concluir, aquí la carta dice que esta persona es instructor del área. Ponemos puntero ahí, nuestro cursor, damos clic a más elementos y ahora vamos a poner a qué área pertenece el instructor, que en este caso en la base de datos se llama bloque. ¿Sí? Insertar. Ya quedó. Ahora es importante de resaltar que no es necesario que en una carta utilizar todos los campos que existen. Uno puede tener una base de datos muy completa y la carta nomás usar uno o dos campos. ¿Sí? También no es necesario que se llamen igual. Por ejemplo, en donde dice instructor del área, no es necesario que aquí diga área nuevamente. O sea, el nombre puede ser independiente. Vamos a cerrar. Ok, entonces ahorita ya concluimos el paso 4, que es redactar el documento e insertar los campos. ¿Sí? Muy bien, vámonos al paso 5, dando clic en siguiente. ¿Sí? Aquí es muy interesante este paso porque al momento de caer a él, observemos que ya en nuestro texto se sustituyeron los nombres de los campos ya por el contenido que tiene la base de datos. Por ejemplo, aquí ya no dice la palabra curso, ahora dice diplomado de informática para representantes sindicales, que era el nombre de un curso. Ya tenemos aquí en qué fecha va a iniciar y cuándo va a terminar, en qué turno y en qué horario. ¿Sí? La firma el instructor y aquí aclara de qué área es. Aquí lo interesante es que en el panel de tareas, aquí en esta parte está describiendo de qué destinatario estamos hablando. Con estas flechitas, con estos botones, puedo yo cambiarme de destinatario y vean que ahorita ya cambiamos de instructor. ¿Sí? Ahora está Sergio Rebolledo y es de un curso de internet. ¿Sí? Igual puedo yo ubicarme en la carta que yo desee. Ya ven que va cambiando los datos de los instructores, del curso, de las fechas. ¿Sí? Recordemos que puede ser una base de datos de 100, 200, 500, 2000 registros. ¿Sí? Ahora, si yo por alguna circunstancia digo, yo no quiero este curso de OpenOffice Writer del instructor Francisco Villalobos, no quiero que se emita, aquí simplemente en este botón que dice excluir al destinatario le doy clic y no se va a generar carta para esta persona. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es el paso 6. Damos clic a siguiente y en el paso 6 ya es el último paso y tenemos dos opciones. Una es imprimir, la cual va directamente a impresora la carta que tengamos en pantalla o el conjunto de cartas que especifiquemos o de plano todas las cartas. ¿Sí? Esto es interesante porque no ocupo guardar el archivo en ningún lugar. ¿Sí? La segunda opción, que se llama editar cartas individuales, voy a darle clic para observarlo. Me dice que si quiero combinar las cartas de todos los registros, nada más del registro actual, la que tengamos en pantalla, o puedo yo especificar, por ejemplo, del registro 5 al registro 10, y esos 10 cartas son las que se generan. De la 1 a la 4 no se va a generar, ni tampoco de la 10 en delante. En este caso voy a especificar, así lo voy a dejar de 5 a 10. Le voy a clic en aceptar. Y vamos a observar qué va a suceder. Se va a fusionar, se va a combinar mi base de datos que estaba en Excel con mi documento de Word y van a hacer un nuevo documento. En este caso ya siempre comienza con la palabra cartas. Aquí dice cartas 2 y observen que este documento ya contiene una hoja, dos hojas, 3, 4, 5 y son 6 hojas, 5 hojas, perdón. ¿Sí? O sea, una para cada registro que se especificó. Este documento, si yo quiero hacer un cambio en específico en alguna carta, lo puedo hacer porque es como si yo lo hubiera escrito. ¿Sí? Ya no tiene ninguna conexión con la base de datos de Excel. Si la base de datos de Excel se borra, se modifica, ya no hay influencia en este documento. Yo lo puedo guardar y después guardarlo en una memoria USB e imprimirlo en otro lugar o en otro momento. ¿Sí? Si este documento yo lo cierro,
no lo guardo, no me preocupa mucho. ¿Sí? En este caso lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque yo tengo, aquí voy a decir que no lo quiero guardar, no me importa tanto. ¿Por qué? Porque tengo mi documento principal de combinación, que en este caso es este que se llama documento 1, y aquí ya puedo en cualquier momento generar la combinación de correspondencia. ¿Ok? Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta lección de cómo hacer una combinación de correspondencia. Espero que ya sea de su gusto y sobre todo de utilidad. Aquí vamos a concluir este pequeño tutorial.